Bienvenidos a Economía en Línea. Hoy hablaremos sobre los cambios en la curva de demanda. Los cambios en la curva de demanda pueden generarse por diferentes factores. Uno de ellos es el precio. Los cambios en la curva de demanda por efecto de los cambios en el precio hace que se genere un desplazamiento sobre la misma curva de demanda. No olvidemos que el precio y la demanda están relacionados de manera inversamente proporcional, es decir, si sube el precio, baja la demanda, y si baja el precio, sube la demanda. Variaciones en el precio del bien producen movimientos a lo largo de la curva. Veamos un ejemplo. Vamos a graficar la demanda de galletas. Para un precio de bolivianos 2 existe una demanda de 6 unidades de galletas, generándome un punto A. Para un precio de bolivianos 4 existe una demanda de 3 unidades de galletas, generándome el punto B, puntos por donde pasa la curva de demanda de galletas. Es claro ver que cuando el precio se incrementa de 2 a 4 bolivianos, la cantidad demandada disminuye de 6 a 3. Lo que origina un movimiento sobre la curva de demanda desde el punto A hasta el nuevo punto B. La curva de demanda se mantiene estática, pero sí existe un movimiento sobre la curva. Esto va a ocurrir si y solo si estamos hablando de la variable precio. Pero existen otros factores que pueden hacer que la curva de demanda se desplace. Estos factores que provocan el desplazamiento de la curva de demanda pueden ser el ingreso, los precios de los bienes relacionados, las preferencias y las expectativas. Estos factores van a hacer que la curva de demanda se desplace hacia la derecha si es que existe un incremento en la demanda, o se desplace hacia la izquierda si es que existe una disminución en la demanda, como podemos ver en la siguiente gráfica. Esta es la curva de demanda original. Si existe un incremento en la demanda, la curva se desplazará hacia la derecha. Y si existe una disminución en la demanda, la curva se trasladará hacia la izquierda. Esto va a ocurrir si solo si estamos hablando de uno de los 4 factores anteriormente mencionados. Veamos ahora el primer factor, el ingreso. La demanda por un bien normal se encuentra relacionada directamente con el ingreso. Un incremento en el ingreso ocasiona un incremento en la cantidad demandada a cada precio, lo que desplaza la curva de demanda hacia la derecha. Es decir, si una persona empieza a percibir un ingreso más alto, empezará a consumir más cantidades de determinados bienes, lo que significa que la demanda de esos bienes se incrementará y la curva de demanda de dichos bienes se desplazará hacia la derecha. Sin embargo, puede ocurrir el efecto inverso. Si existe una disminución en el ingreso, ocasiona también una disminución en la cantidad demandada, lo que desplazaría la curva de demanda hacia la izquierda. Recordemos, y lo habíamos visto en clases anteriores, la demanda por un bien inferior se encuentra relacionada de manera negativa con el ingreso. Un incremento en el ingreso desplazaría la curva de demanda hacia la izquierda. Otro de los factores que desplaza la curva de demanda tiene que ver con los bienes relacionados. Esta vez hablaremos de los bienes que son sustitutos. Un sustituto es un bien o servicio que puede ser utilizado en lugar de otro bien o servicio. Dos bienes son sustitutos si un incremento en el precio de uno de ellos ocasiona un incremento en la demanda del otro bien. Veamos un ejemplo.
Un incremento en el precio de la Coca-Cola provocará un aumento en la demanda de Pepsi, porque ambos son bienes sustitutos. Por tanto, la curva de demanda de Pepsi se desplazará hacia la derecha. Gráficamente sucede lo siguiente. Acá tenemos la curva D. Esta es la curva de demanda de Pepsi. A consecuencia de un incremento en el precio de la Coca-Cola, la demanda de Pepsi se incrementa. Por consiguiente, toda la curva de demanda D se desplaza hacia la derecha. Esto sucede con los bienes que son sustitutos. Si aumenta el precio de la Coca-Cola, la gente dejará de consumir Coca-Cola y empezará a consumir un bien parecido, en este caso Pepsi, por lo cual la demanda de Pepsi subirá notoriamente. Podemos hablar ahora del precio de los bienes relacionados tomando en cuenta los bienes complementarios entre sí. Y dos bienes son complementarios entre sí cuando a menudo se utilizan juntos, porque el consumo de uno tiende a incrementar el consumo del otro bien. Dos bienes son complementarios si un incremento en el precio de uno ocasiona la caída de la demanda del otro bien. Por ejemplo, si el precio de las computadoras sube, menos personas comprarán computadoras, por lo tanto, disminuirá la demanda de software, desplazando la curva de demanda de software hacia la izquierda. Gráficamente tendremos la siguiente figura. Esta es la curva de demanda de software. A consecuencia del incremento en el precio de las computadoras, la gente deja de comprar computadoras y por tanto deja de comprar software para computadoras, lo que hace que la curva de demanda de software se traslade hacia la izquierda porque hay una disminución en la demanda de software. Otro de los factores que desplaza la curva de la demanda son las preferencias. Cuando cambian las preferencias, se produce un desplazamiento de la curva de demanda. Si un bien se pone de moda, los consumidores estarán dispuestos a comprar mayor cantidad de este bien, mientras que si pierde popularidad, disminuirá su demanda. Si aumenta la demanda, la curva de la demanda se desplazará hacia la derecha y cuando el bien pierda popularidad o disminuya su demanda, se desplazará hacia la izquierda. Finalmente, el último de los factores que vamos a analizar son las expectativas. Las expectativas de aumento o disminución de precios provoca desplazamiento en la curva de demanda. Cuando los consumidores suponen que el precio de un bien aumentará, obviamente la demanda se incrementará. En cambio, si la expectativa es que el precio baje, su demanda disminuirá. En resumen, podemos decir que si aumenta la renta del consumidor, o sube el precio de los bienes sustitutivos, o baja el precio de los bienes complementarios, o el producto se pone de moda, o las expectativas favorecen el consumo actual, la curva de demanda se desplazará hacia la derecha. Para cada nivel de precio, los consumidores demandarán una mayor cantidad. Por el contrario, si disminuye la renta del consumidor, o sube el precio de los bienes sustitutivos, o baja el precio de los bienes complementarios, o el producto pierde popularidad, o las expectativas perjudican el consumo actual, la curva de demanda se desplazará hacia la izquierda. Para cada nivel de precio, los consumidores demandarán una menor cantidad. Espero que el video les haya sido de utilidad. Conmigo, chao París.